diseminación y difusión de temas, ¿no? Chile. Hoy tenemos con nosotros a dos participando en este seminario, ¿no? La charla principal la va a dar el trabajo de ambos, ¿no? Jordi San Juan, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, especialista de la cultura, donde ha hecho buena parte de su trabajo de investigación. Han hecho la investigación y publicado entre Jordi y Tony este trabajo. Les invito a que vean. Y por otro lado tenemos a Tony, que va a hacer una introducción general al trabajo, me parece, ¿no, Tony? Que es más del trabajo, una presentación de la sesión, que es coeditor de la Cátedra de Cultura, Desarrollo y Territorio de la UPC, de reciente creación, una actividad también de esa cátedra. Y nada más, pues nada, muy brevemente, muy semática, ¿no? De Colombia. Efectivamente, para la Cátedra de Cultura, Desarrollo y Territorio de la Universidad de La Palma de Gran Canaria, es un placer tener este segundo seminario que organizamos en la Universidad de La Palma de Gran Canaria. La primera fue a finales del trimestre del año pasado, y este segundo, la cátedra, como dice Matías, se constituyó en el primer semestre del año 2023, o sea que entramos ya hacia el 25, y celebramos este seminario con motivo de hacerlo coincidir con la publicación por parte del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del estudio, de este estudio que pondremos a su disposición ahora, un estudio sobre el impacto de los sectores culturales y creativos en el bienestar de la población canaria. Yo quiero aprovechar sinceramente, me siento sincero al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, sobre todo al gerente Guillermo Martínez, por habernos puesto absolutamente fácil en la publicación y la divulgación del trabajo, aparte del apoyo continuado a la actividad de la cátedra. Antes de cederle la palabra a mi colega, Jordi San Juan Vega, querría plantearle sobre dos palabras en relación a la cátedra, que es la cátedra, y otras dos palabras para fijar un poco el marco del estudio que hoy nos convoca y que las razones de este proyecto, del proyecto de investigación que da soporte al estudio. La Cátedra Cultura, Desarrollo y Territorio de la Universidad de la UNFPC tiene como objetivo la realización de actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación orientados a la mejora de la gestión de los recursos culturales regionales, tanto lo material como lo simbólico, con el propósito de activar las potencialidades de la cultura y de la creatividad como factores estratégicos del desarrollo cultural de la CIE, del desarrollo humano territorial de la CIE. La cátedra, como puede ser de otra manera a estas alturas de la película, favorece una aproximación multidisciplinar tanto a las investigaciones como a las actividades de diseminación y de divulgación que promueven. La economía de la cultura, la sociología de la cultura, la politología, el derecho de la cultura, el urbanismo y los cultural studies, los estudios culturales, constituyen el grueso del andamiaje científico y académico que integra, que da el suelo a la cátedra, que al mismo tiempo asume la necesidad de establecer claves y pasarelas entre las distintas maneras de aproximarse al hecho cultural para que la riqueza y la profundidad que aporta la multidisciplinariedad no se haga a coste de la desconexión conceptual. La aproximación multidisciplinaria de muchos supone un reto, no es simplemente sumar
distintas capas de disciplina, sino intentar buscar claves epistemológicas y metodológicas que permitan aproximaciones cualitativamente buenas, ¿verdad? Y esto me da pie a la segunda cuestión que quería compartir con ustedes esta mañana, y se resume que, en mi opinión, la principal reto que deben afrontar las políticas culturales públicas es la incorporación de un mayor grado de racionalidad instrumental en el proceso de planificación e implementación de los programas y de sus acciones. Una mayor centralidad de la dimensión cultural en las estrategias de desarrollo exige un mayor nivel de precisión y de certeza entre todos aquellos agentes que investigan y actúan en el campo de la cultura. O sea, las políticas culturales tienen que superar los provincialismos, los lugares comunes, y, insisto, deben incorporar mayor dosis de racionalidad instrumental. Por lo tanto, resulta imprescindible incorporar con mucho más intensidad la información de la que disponemos, que actualmente es relevante, es fiable, estandarizada y diversa, y esto para poder tomar con mayor calidad decisiones y planificar intervenciones. También, por otro lado, es necesario integrar los marcos conceptuales y el conocimiento estructurado generado por los sistemas de conocimientos canarios, españoles y europeos, que se han producido de manera muy relevante en estos últimos años, que digo, es importante y también valiosa. Lamentablemente, el considerable conocimiento producido y acumulado en lo que va de la década, que va del siglo XXI, tanto por la academia como por los think tanks, como por los organismos internacionales y europeos, y también por los propios policymakers, apenas han logrado calar en la institucionalidad cultural. Parece que la única consecuencia ha sido una suerte de inflación discursiva sobre la importancia de desarrollar la cultura y la creatividad para el cambio de nuestro disfuncional modelo social y productivo. Pues bien, el proceso, el proyecto de trabajo que presentamos se inscribe en ese continuo esfuerzo para trasladar lo que ya se ha ganado en el ámbito de la ciencia al ámbito de la operatividad política, el ámbito de la política práctica. En resumen, y ya es lo último que les comento, la investigación trata de dilucidar si los sectores culturales y creativos canarios son capaces de afectar sustancialmente al bienestar de la población chilena, identificando y cuantificando dichos efectos sobre cada uno de los componentes del bienestar. Pero más allá de los resultados cuantitativos, uno de los valores que tendremos a aportar en este trabajo es extraer lecciones de futuro a través de una serie de recomendaciones políticas ante los principales retos que afronta Canarias en la actualidad y que obligan a replantear estrategias para una mayor resiliencia proactiva en la economía. Y con esto creo que he dicho más que suficiente y le cedo la palabra a Jordi, agradeciéndole que haya hecho el esfuerzo también por trasladarse para comentarle, porque además aprovecho de estar aquí, director de la Rosa, director general de innovación cultural. No, pero no sé qué industria creativa. Innovación y industria cultural y creativa. Lo que falta es el adjetivo, porque es la primera vez que en el organigrama del gobierno de Canarias, por el único año, la innovación y la foco sobre las industrias culturales y creativas tienen un tratamiento propio. Ahora estamos en esa bolsa de lugares comunes de los promoción, patrimonio y promoción cultural. Como si en los últimos 40 y tantos años hemos complicado la dimensión cultural, el ecosistema cultural canario, que obliga a una mayor sofisticación de la aproximación por parte de la política y todas las demás miembros de la comisión del comité de dirección en representación del gobierno de la cátedra de la Cátedra de Cultura de Desarrollo. Pero además una de sus preocupaciones es la de socializar este tipo de información y hacer transparente y hacer todo de una herramienta como el de las cátedras
creo que tiene una intención hasta que otro lugar de acogida, publicar el estudio en la página web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que es icdcultural.org, al final, que ahí va a estar el estudio y además otra publicación reciente que actualiza el análisis de las dimensiones del sector cultural, tanto de una perspectiva sectorial como territorial, que se puede en breve y que complementa, siendo dos reinos, dos objetos distintos, complementa esta investigación. Bueno, al final la idea es que esto dure hasta las 11, pero con flexibilidad, si alguien quiere comentar algo al final, a su disposición. Yo no lo voy a. Gracias, Toni, por esta introducción y sobre todo también al Instituto por invitarnos a dar este seminario. Voy a intentar ser breve y me saltaré algunas cosas de la presentación para que nos dé tiempo a hacer algo de debate posterior y que haya tiempo para formular preguntas. Y bueno, en primer lugar quería contextualizar un poco esta investigación. Esto nace en primer lugar, o tiene como su origen, la que ha sido mi tesis doctoral, que terminé hace un año y unos meses, que era sobre los efectos de los sectores culturales y creativos sobre el bienestar regional, pero en un conjunto amplio de regiones europeas. Y uno de los resultados más destacados es que estos impactos eran muy heterogéneos y que tenían una gran variabilidad entre unas regiones y otras en diferentes dimensiones. Así que el objetivo prioritario de este trabajo en particular era identificar cuáles eran dichos impactos específicamente en Canarias. Bueno, esta es la estructura que seguiré en la presentación. Primero, lógicamente, una breve introducción. Luego delimitaremos qué entendemos por actividades por los sectores culturales y creativos y también por el bienestar y sus diferentes dimensiones. Y a continuación, evidentemente, cuál es la relación entre ambos conceptos, que vemos que es bastante compleja. Luego haré unos breves apuntes metodológicos sobre cómo se ha llegado a estos resultados y antes de llegar a los resultados haré un breve análisis del contexto tanto en términos de bienestar como de sectores culturales y creativos en Canarias. Luego, como decía, los resultados y finalmente algunas implicaciones a modo de conclusión dirigidas a las políticas públicas a partir de dichos resultados. Bien, el reto principal que se aborda es al final proveer el bienestar de la población canaria. Las múltiples crisis que se han ido sucediendo en las últimas décadas, desde la gran recesión de 2008 hasta la crisis del COVID o la guerra de Ucrania, etcétera, han ido evidenciando algunos desequilibrios que están presentes en muchas economías, pero en particular también en la economía canaria. No en vano conviene destacar que Canarias ha sido desde 2008, es decir, desde que empezó la última crisis, la gran crisis económica de 2008, es la comunidad autónoma que menos había crecido en términos acumulados. Son cerca de un 6% frente a un 16,7% del conjunto del Estado español. También fue la segunda más afectada en la pandemia del COVID, solo por detrás de Baleares, y también tuvo más difícil recuperación. Es cierto que comparten muchas características estas dos comunidades por la insularidad y por la predominancia también del turismo, que se vio muy afectado en este contexto. Pero al final estas cuestiones coyunturales también esconden algunas cuestiones más estructurales de algunos desequilibrios que quedarían por resolver. De hecho, esta tendencia se produce desde al menos principio de siglo, porque en el año 2000 Canarias se situaba muy cercana a la renta per cápita media del Estado español, cerca del 98%, y en 2022 estaba en el 79,2%, es decir, esa brecha se ha ido ensanchando.
Pero más allá de las cuestiones estrictamente económicas, también se plantean otra serie de retos enfocados al bienestar, desde la educación, la salud o la sostenibilidad ecológica, lo cual nos lleva a la necesidad de plantearnos nuevos modelos productivos que sean capaces de afrontar todos estos retos, también los de las sociedades postindustriales, del conocimiento, a la vez que puedan proveer bienestar a su población y garantizarlo sin erosionar también el bienestar de la población futura. En este sentido, los sectores culturales y creativos han sido una de las posibles piezas estratégicas que se han ido señalando, tanto desde vertientes académicas como también institucionales, especialmente en el ámbito de las instituciones europeas, y que podrían ser también especialmente estratégicos para Canarias. Además, ahora disponemos de algunas herramientas novedosas, muy potentes, basadas en la inteligencia artificial, que nos permiten abordar cuestiones tan complejas como la que ahora tratamos de estudiar, superando lo que hasta un cierto punto eran intuiciones, narrativas, pero que nos faltaban muchas veces evidencias concretas de esos efectos, y ahora ya tenemos las herramientas para obtener estas evidencias de forma cada vez más robusta, que es lo que trataremos de hacer a continuación. Y por tanto, como ya había dicho Tony, el principal objetivo de esta investigación es identificar y cuantificar estos impactos de los sectores culturales y creativos sobre un conjunto amplio de dimensiones del bienestar en Canarias. Empezamos por delimitar qué son exactamente los sectores culturales y creativos. En esencia, vendrían a ser actividades que incorporan un fuerte componente de creatividad humana en el proceso como input y que generan bienes y servicios que denominamos culturales porque tienen un fuerte componente simbólico. A partir de esta definición o de otras que pueden más o menos circular alrededor de esa misma idea, existen muchos debates debates todavía abiertos acerca de qué actividades se deben incluir. Aquí hemos utilizado la clasificación propuesta por el proyecto Measuring the Cultural and Creative Sectors in the European Union, que terminó en 2022 y en el que participamos la unidad de investigación Econcult y en Economía de la Cultura de la Universidad de Valencia, y yo personalmente también, a partir de consultas a expertos y también de organismos de las oficinas de estadística de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, porque tenía también una vocación práctica de trasladarlo a las estadísticas oficiales. Se propuso una clasificación con diferentes subagrupaciones y, como decía, este es un debate que sigue todavía abierto, por lo que, además de tomar el conjunto de ese ecosistema cultural y creativo, también distinguiremos para ver si hay algunas diferencias, y esto lo hacemos en el estudio, entre lo que vendría a ser el núcleo, las actividades más estrictamente culturales y artísticas, con las actividades, por decirlo así, más tradicionalmente incluidas dentro de los sectores culturales y creativos, sobre las que existe más consenso, y otras actividades que estarían un poco en la periferia de ese ecosistema cultural y creativo, pero también muy relacionadas y que cumplen estas características, que estarían más vinculadas a la explotación de la propiedad intelectual y demás. Esas veremos luego si hay diferencias también entre ambos subsectores. En cuanto al bienestar, en muchas ocasiones los economistas tendemos a reducirlo a el PIB per cápita como indicador de bienestar de un determinado territorio. Este enfoque, que es bastante reduccionista, tratamos de superarlo, de adoptar una perspectiva un poco más amplia a partir del enfoque de las capacidades propuesto por Amartya Sen y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A partir de esta y de otras publicaciones posteriores hemos catalogado como las diferentes características que debería cumplir que deberíamos tener en cuenta para considerar el concepto de bienestar.
por supuesto, garantizando las condiciones materiales, que se pueda vivir una vida larga y saludable, un acceso al conocimiento, pero también la vida en comunidad, que no somos seres aislados, y dos dimensiones transversales, que es, por una parte, la valoración subjetiva que se hace de ese bienestar, es decir, no solo que hayan las condiciones objetivas para que podamos estar bien, sino que efectivamente lo estemos, que lo valoremos de forma positiva, porque si no allí tendríamos también un problema, una inconsistencia, y también la sostenibilidad de ese bienestar a lo largo del tiempo, que no sea en base a erosionar el bienestar futuro. En este sentido, la propuesta de la OCDE del Better Life Index, o Índice para una vida mejor, que tiene también su versión regional, nos parecía una forma óptima de medirlo, tiene 11 dimensiones y, como veis aquí, encajan perfectamente en cada una de estas condiciones que habíamos establecido. Por lo que estos serán los indicadores que utilizaremos para medir los impactos en estas 11 dimensiones del bienestar. ¿Cuál es la relación entre sectores culturales y creativos y bienestar? Esta es una cuestión compleja de resolver, porque si bien los sectores culturales y creativos ya habíamos visto que era una amalgama muy heterogénea de actividades muy diferentes entre sí, pero con ciertos rasgos en común, y el bienestar es también un concepto extremadamente complejo que agrupa muchas dimensiones diferentes, la relación entre ambas dos no es menos compleja, sino todo lo contrario. Por ello hace falta cierta abstracción para teorizar estos impactos y categorizarlos, pero volviendo a la idea de que los sectores culturales y creativos son aquellas actividades que incorporan un proceso de creatividad humana para transformarlo en bienes y servicios culturales con contenido simbólico, hay una serie de efectos que aquí los hemos clasificado en 4 vías principales que se producen tanto en el proceso de producción creativa como en el propio consumo o participación cultural. Aquí no se ve muy bien el gráfico, pero os lo iré relatando, de esos bienes y servicios culturales. Por tanto, en la producción, por una parte, tenemos que si los bienes son más intensivos en contenido simbólico, por su propia definición como bienes culturales, se puede producir un proceso de desmaterialización de la economía frente a otros bienes y servicios más intensivos en recursos materiales. Por otra parte, también en el proceso creativo de generación de ideas, de experimentación, esto establece las condiciones para que haya una mayor innovación en el resto de la economía, no solo en los propios sectores culturales y creativos, sino que crea un clima favorable a incrementar la innovación en general. Y luego en el consumo de esos bienes y servicios culturales o en la participación cultural se producen 2 tipos de efectos. Por un lado, las propias experiencias culturales en los usuarios que las experimentan genera una serie de impactos cognitivos, estéticos, sociales, emocionales. Por ejemplo, cuando vamos a ver una obra de teatro podemos aprender algo, podemos emocionarnos, reír, llorar, podemos establecer o reforzar lazos sociales con las personas con las que participamos en esa actividad. Y por otro lado, dado que son bienes con un fuerte componente simbólico, lo que hace esos símbolos es trasladar mensajes. Y esos mensajes también pueden favorecer un mayor pensamiento crítico, una mayor tolerancia, etc. Estos efectos, por supuesto, no siempre son necesariamente positivos. Puede haber sectores que no contribuyen a desmaterializar la economía, pueden haber malas experiencias, pueden haber mensajes negativos. Un libro puede promover mensajes de odio, por ejemplo, y la innovación a veces puede también tener aplicaciones o efectos no deseados. Pero bueno, por ello no asumimos de partida que los efectos vayan a ser positivos, pueden ser negativos en algunos casos y de hecho veremos que a veces también es así. Pero bueno, en cualquier caso estas
estas diferentes vías en presencia de una serie de factores habilitantes, que en cada caso pueden ser diferentes, pero podría ser unas instituciones fuertes, un tejido asociativo, la presencia de sectores económicos complementarios que pueden aprovechar ese ambiente favorable a la innovación, por ejemplo, generan una serie de cambios en diferentes dimensiones del bienestar que a su vez se retroalimentan entre ellas, es decir, una mayor educación provoca también una mayor renta, mayor empleo, esto afecta a la satisfacción con la vida, la salud, etcétera, y a su vez también un mayor bienestar repercute en las posibilidades de desarrollo de los propios sectores culturales y creativos. De forma que, por ejemplo, mayor educación o mayor renta también implica mayor demanda de bienes y servicios culturales. De forma que entraríamos en una especie de círculo virtuoso en las que habría una retroalimentación entre los propios sectores culturales y creativos y el bienestar. En cuanto a la metodología, sin ahondar en profundidad por cuestiones de tiempo, sí que haré algunos breves apuntes. Por un lado, estos son los indicadores que utiliza el Better Life Index en estas 11 dimensiones de su versión regional y son los que utilizamos para medir ese bienestar en las diferentes dimensiones. Por supuesto, hay algunos indicadores que tienen sus limitaciones y que podríamos cuestionar si son los más adecuados, pero bueno, son los que utiliza la OCDE y los que tenemos disponibilidad de ellos. El Better Life Index no provee series temporales, se va actualizando cada cierto tiempo, pero nosotros hemos acudido a las fuentes originales para elaborar esas series temporales, vamos del 2008 a 2019, y utilizamos para entrenar el algoritmo un conjunto de 209 regiones europeas, regiones europeas de la OCDE. Se han elaborado 11 modelos causales para identificar exactamente cuál es el efecto causal de los sectores culturales y creativos hacia cada una de esas dimensiones, por lo que no puedo explicarlos todos con detalle, pero a partir de la literatura se incluyen todas las diferentes variables de control necesarias para aislar ese efecto causal. Y la técnica que se utiliza para estimar ese impacto es Causal Forest, que es un algoritmo de inteligencia artificial bastante novedoso que está aplicado en particular a la inferencia causal y permite, por un lado, una gran precisión porque es un algoritmo bastante flexible, que no es paramétrico y que puede llegar a capturar patrones más complejos. Y por otra parte también no solo nos da una estimación media general, sino también estimaciones locales, particulares, que era lo que nos interesaba para ver exactamente cuál es no el efecto medio, sino el efecto en Canarias, que era lo que estábamos buscando. Antes de entrar en los resultados, un breve análisis de contexto en cuanto al bienestar en Canarias respecto al contexto de la OCDE. Está muy bien situada en algunas cuestiones como la seguridad, la salud o el medio ambiente, mientras que se encuentra más por la cola en otras cuestiones como el empleo, los ingresos o la vivienda, por ejemplo. En cuanto a los sectores culturales y creativos, aquí en los 26 países de la Europa OCDE que se han incluido, vemos que en general existe una tendencia de los sectores culturales y creativos a concentrarse en las regiones más urbanas, por lo que vemos que en casi todos los países tenemos un conjunto de regiones que quedan un poco más por detrás y una región o dos que destacan bastante por encima. En el caso de las regiones españolas pasa lo mismo, tenemos Madrid y Cataluña por aquí, luego están el resto. Pero en este otro conjunto, Canarias está relativamente bien situada, estaría en una parte media alta
en torno al 4% de esa agrupación conjunta de todos los sectores que habíamos visto antes. En el contexto, si incluimos el resto de países, pues estaría en una parte media-baja, más o menos, si vemos todas las regiones del análisis. Entrando ya a los resultados, estos son efectos marginales de cada uno de los indicadores, es decir, en la escala de cada indicador. Luego veremos un poco más visualmente con algunos gráficos, pero teníamos por un lado el efecto medio, que es el conjunto de la Europa OCDE. Vale, es que ya tengo identificado cuál es dónde tengo que pulsar para la luz. Por ejemplo, para los ingresos, que son ingresos netos disponibles de los hogares, en la Europa OCDE de media el efecto serían cerca de 210 euros más para el conjunto de la economía. Sí. Sí, perdón. Gracias por la puntualización. El efecto de aumentar un punto porcentual en el empleo del conjunto de los sectores culturales y creativos. Es decir, en el caso de Canarias estábamos en el 4%, ¿cuál sería el efecto de pasar del 4% al 5%? Que es un cambio bastante significativo. Para Canarias esto supondría cerca de 400 euros más de ingresos netos disponibles de los hogares, pero también supondría un 1,18 puntos porcentuales más de tasa de empleo, un 1,17 puntos porcentuales más de participación electoral, que sería el indicador de compromiso cívico, etc. Hay algunos indicadores como los que estoy señalando, los que estaba mencionando, o la educación también, que son bastante superiores a la media, pero también tenemos otros en los que los efectos son negativos. Sería en particular en la comunidad, el medio ambiente y la salud, en el caso de Canarias. Aquí vemos que de media, para la Europa OCDE, todos los efectos son positivos, pero es de media porque hay regiones en las que son positivos y regiones en las que son negativos. Por eso cuando vamos más al caso particular, ahí ya empezamos a ver más matices. También no solo lo hemos comparado con la media europea y del Estado español, sino también con otras regiones de características similares a Canarias, es decir, regiones con una población similar, que en el contexto de las 209 regiones que estamos considerando, a nivel de tamaño poblacional, Canarias está en una parte media alta, mientras que, bueno, también con la renta similar o con un nivel similar de sectores culturales y creativos, que en estos dos casos estarían en una parte media-baja. Sí. Porque además del signo que llama la atención, está también la interpretación misma del parámetro. O sea, eso exactamente, porque en el de empleo tú has hablado de tasa de empleo. De la tasa de empleo. Pero en el medio ambiente, ¿cómo interpretarías eso? En medio ambiente estamos hablando de partículas en suspensión en el aire, concretamente de microgramos de partículas de 2.5, que es del tamaño de las partículas, por metro cúbico. Entonces esto implicaría... Vale, te agradezco la puntualización, porque en el caso de medio ambiente y de seguridad, que es tasa de homicidios, los indicadores son inversos, es decir, que aumentar el indicador significa un efecto negativo, pero lo que hemos hecho para facilitar la comprensión es simplemente cambiar los signos en estos dos. Es decir, que aquí estamos hablando de que empeoraría la calidad del aire y de aquí de que mejoraría la seguridad. Es decir, que los signos negativos son negativos y los positivos son positivos para la interpretación, en este caso. ¿Tienes previsto en algún momento adelantar alguna hipótesis sobre por qué? Sí, en el estudio completo se incluyen también un análisis posterior con otro algoritmo diferente, que lo que hace es explicar cómo cada una de las variables de control que se introducen en el modelo contribuyen en sentido positivo o negativo a intensificar o a moderar o a disminuir ese efecto de los sectores culturales y creativos. Y ahí se apuntan algunas pistas. Posiblemente la cuestión del medio ambiente, pero estos son hipótesis,
gustaría verlo con más detalle, pueda estar relacionada, bueno, a un breve apunte antes, que el efecto sea negativo no significa que la posición de Canarias en general en el medio ambiente sea negativa, porque todo lo contrario, era una de las dimensiones en las que mejor posición tenía, sino que el efecto de los sectores culturales y creativos de esa dimensión pueda ser negativo. Aquí podría tener que ver, por ejemplo, que en los últimos años se ha hecho una apuesta bastante importante con incentivos fiscales para la producción cinematográfica y de audiovisuales. Está dentro de los sectores culturales y creativos, no es de las actividades menos contaminantes, es una actividad que sí que implica muchos desplazamientos y puede tener una mayor repercusión medioambiental, o la propia necesidad de desplazamientos aéreos para las diferentes actividades. La movilidad aérea también podría ser. Ya digo, en el estudio completo se analiza con más detalle cómo cada una de las variables, si se tiene en cuenta, pues, por ejemplo, el volumen. Aquí he abierto una al azar, pero bueno, se analiza cómo cada una de las variables contribuye a que el efecto sea mayor, menor y su interpretación, porque claro, aquí hay que ver cómo contribuye, pero en función de la posición que ocupe Canarias en cada una de esas variables de forma relativa con respecto a otras regiones. Pero esa parte es más de posibles ideas, posibles explicaciones a ese fenómeno, pero que habría que ver con mayor detalle. No sé si en este momento esto introduce confusión o esta puntualización, la adopción de criterios como porcentaje de CO2, o sea, no es una adhesión inquebrantable a crítica del indicador como explicación total o última, sino tiene sentido dentro de la operación de comparabilidad de los 299 regiones. Entonces, es una, sí. Viene de fábrica. Sí, hemos utilizado esos indicadores pues, porque son los que utiliza la OCDE y teníamos la base completa de todas las regiones para todos los años y podíamos disponer de esos datos, pero evidentemente hay indicadores que son mejorables y en el momento en que podamos disponer de indicadores que nos aporten mayor información, la idea es ir mejorándolo. Eso implica mucho la curiosidad, sobre todo de explicar los negativos. ¿No? Te lo pido, o sea, indicadores de comunidad, indicadores de salud, para yo poder jugarlo como alguien. El indicador de salud es esperanza de vida. En años, aquí el 0026 serían unos días, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente. Y en comunidad el dato es porcentaje de la población que responde afirmativamente a la pregunta: en caso de necesidad, ¿tendrías alguien en quien confiar? Que ya digo, en esas tres dimensiones con efectos negativos son precisamente las dimensiones en las que Canarias está relativamente bien, tanto en términos de salud, de medio ambiente, como de comunidad, dentro del contexto de la OCDE. Y Matías, por ejemplo, el compromiso cívico se limita al criterio de participación electoral. Claro, ahí podríamos pensar en mejores indicadores. Yo digo, son indicadores hijos de su madre y de su padre, ¿verdad? Seleccionados, pero que son sin la cual es imposible ir hacia atrás, ¿no? Hacia el Bueno, aquí pasaré rápido en algunas cosas por limitación de tiempo, pero para ir viendo por qué se producen determinados efectos u otros, también hemos sacado algunos gráficos. Este, por ejemplo, es cómo varía tendencialmente en las diferentes regiones el impacto que tienen los sectores culturales y creativos en función del nivel preexistente de sectores culturales y creativos, porque estamos hablando del efecto de un punto porcentual adicional. Entonces no es lo mismo si tenemos una región muy urbana con unos sectores culturales y creativos muy consolidados, que está por encima del 10% ya del empleo total, el efecto que pueda tener eso respecto a una región que parte de un nivel muy bajo de sectores culturales y creativos, y entonces la contribución marginal puede ser más relevante.
Los puntitos azules son para los diferentes años las observaciones que corresponden a Canarias. Por ejemplo, bueno, hay algunos que llaman la atención porque están por encima de lo esperable o por debajo de lo esperable, como es el caso de la comunidad o el medio ambiente, pero bueno, solo las líneas de tendencia ya nos ayuda a explicar varias cosas. Por ejemplo, aquí en satisfacción con la vida vemos que en las regiones en las que esta contribución puede ser más relevante son aquellas que parten de niveles bajos de sectores culturales y creativos y en las que introducir más sectores culturales y creativos tiene mayor potencial frente a cuando ya hay un cierto nivel de sectores culturales y creativos, pues esa diferencia no se nota tanto en términos de satisfacción con la vida. O vemos, por ejemplo, en vivienda que los efectos pueden ser ligeramente positivos, pero llega un punto cuando la concentración ya es más importante en los que los efectos se vuelven generalmente negativos. También lo hemos visto en relación a la posición de partida en el indicador del bienestar correspondiente. Es decir, por ejemplo, de cara a efectos en la renta, en los ingresos, ¿se benefician más aquellas regiones, las regiones pobres o las regiones ricas? Esta sería un poco la lógica de estos gráficos. De nuevo, también, por ejemplo, en la satisfacción con la vida. Vemos que se benefician más, potencialmente, aquellas regiones que parten de niveles de insatisfacción, que parten de niveles más bajos de satisfacción con la vida, y cuando ya llegan a posiciones razonables, los efectos se vuelven menos relevantes. Hay menos margen de mejora, o al menos a través de esta vía. Y bueno, aquí voy a pasar más rápido para poder ver algunas otras cosas y luego, si queréis, volvemos en las preguntas finales. Este es un mapa de en qué posición se encontraría Canarias si lo miramos en el contexto de todas las regiones europeas. Pues una posición media alta, bastante aceptable. Este gráfico es simplemente estamos contabilizando el número de dimensiones en las que los efectos son positivos. Vemos que hay unas pocas regiones en las que los efectos son mayoritariamente negativos, es decir, que tienen más dimensiones con efectos negativos que positivos. Están ahí en 4 o 5 positivas frente a 5 o 6 negativas. En azul más oscuro, las que tienen prácticamente todos positivos, 10 u 11 dimensiones, solo con alguna excepción como mucho. Y en el siguiente azul, habíamos visto que eran 8 y 3 negativas, estaría Canarias. Vemos que para la mayoría de regiones los efectos son mayoritariamente positivos. En relación a las comunidades autónomas, al resto de comunidades autónomas, sin llegar a encabezar ninguna, Canarias está en el podio, segunda o tercera, en 5 dimensiones, en compromiso cívico, empleo, en cuanto a los efectos de los sectores culturales y creativos. Compromiso cívico, empleo, ingresos, educación y vivienda. Estaría por la cola pues, en las que tiene efectos negativos y en la parte central en las 3 restantes. También hemos visto, se veían cuestiones de tendencias temporales en los diferentes años considerados, no me detengo aquí. También hemos visto... Sí. ¿Cuáles son los años que se han considerado? De 2008 a 2019, hasta COVID, que lo había mencionado antes. También aquí estábamos considerando horizontes temporales cortos, que eso sí que no lo he mencionado antes, que la estructura de retrasos temporales la habíamos comprobado con el test de causalidad de Granger, y también para evitar problemas de endogeneidad, de causalidad inversa, todo esto se había testado previamente. Pero hemos considerado también otros horizontes temporales, un horizonte a medio plazo, 5 años, o a largo plazo, que sería el máximo que nos permitía la serie temporal, 11 años. Aquí vemos algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo que los efectos de medio ambiente a corto plazo son negativos, pero a largo plazo no. Ocurre lo contrario con la vivienda, que a largo plazo sí que se volverían negativos. Lógicamente, por ejemplo, con la satisfacción con la vida, los relevantes son en el corto plazo. Vemos algunas cuestiones que también nos apuntan a
algunas pistas. También lo que comentaba anteriormente de si existían diferencias entre subgrupos de sectores culturales y creativos, entre aquellos del núcleo y aquellos más dedicados a la propiedad intelectual y demás. Y vemos también que, bueno, en muchas dimensiones los efectos son muy similares, pero hay algunas en las que sí que existen ciertas diferencias. Es destacar, por ejemplo, que en el empleo los efectos más importantes se dan precisamente en las actividades de ese núcleo cultural y creativo, pero bueno, en otras ocurriría lo contrario. Aquí, finalmente, por poner un ejemplo de todo esto, en el estudio completo está mucho más detallado para cada una de las dimensiones. Aquí, por limitaciones de tiempo, me toca ir un poco más rápido, pero bueno, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de los ingresos, que es una de las dimensiones en las que los efectos que se daban en Canarias destacan de forma más relevante. Aquí lo vemos comparado tanto con la media española, de la Europa OCDE o de regiones similares, y aquí estaría entre los efectos más importantes, que eran casi 400 euros. Paso ya a las conclusiones y comentarios finales. Debo empezar diciendo que más allá de los efectos que los usos instrumentales que puedan tener los sectores culturales y creativos para generar efectos económicos, sociales, medioambientales o de cualquier tipo, la cultura tiene un valor intrínseco por sí misma y no necesita de esos usos instrumentales adicionales para justificar la propia existencia de esas políticas culturales para satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía. Pero aún así también observamos que los sectores culturales y creativos pueden tener efectos muy relevantes en una multitud, en un amplio conjunto de dimensiones económicas, sociales, medioambientales, que son mayoritariamente positivos y particularmente para Canarias destacan la educación, la renta, el empleo o el compromiso cívico, también con algunas excepciones con efectos negativos. Yo destacaría además que muchas de estas dimensiones, como la educación, la renta o el empleo, sobre las que los efectos son más destacables, son precisamente dimensiones en las que Canarias se sitúa a la cola en el contexto de las regiones europeas, por lo que este puede ser una buena vía para promover la convergencia regional, tanto en el contexto español como europeo, porque el beneficio potencial que puede obtener Canarias con respecto a otras regiones es mayor precisamente en estas dimensiones en las que existe una mayor brecha. Con todo, hay que tener en cuenta diferentes matices que se esbozan en el estudio, como puede ser la delimitación de qué actividades incluimos en los sectores culturales y creativos, porque en función de que estemos estableciendo como objetivos ciertas actividades u otras, los efectos ocasionados pueden variar, como hemos visto. También el horizonte temporal de los efectos, no solo quedarnos en el corto plazo, sino también considerar otros efectos que pueden ser cambiantes en el largo plazo. Y también prever y no subestimar los posibles efectos adversos que se indican que puede haber en determinadas dimensiones. Y esto no significa que tengamos que renunciar a esos sectores culturales, a esa promoción de los sectores culturales y creativos, sino anticipar estos efectos y en el propio diseño de las políticas o coordinados con otras políticas que puedan tener como objetivo mitigarlos o evitarlos. El trabajo no tiene como objetivo plantear cuáles deben ser las políticas concretas y más eficaces para este uso de los sectores culturales y creativos como fuente de bienestar para Canarias, pero sí aportar evidencia que nos permita, evidencia concreta, cuantitativa, que nos permita tener una mayor racionalidad instrumental a la hora de plantear esas políticas. Y aquí hay que tener en cuenta también que
En muchas de estas cuestiones de dimensiones del bienestar, los retos que se plantean pueden, en los sectores culturales y creativos, la promoción de los sectores culturales y creativos es una política que implica bajas dotaciones de capital inicial y un retorno más rápido en comparación con otras políticas más a largo plazo, como pueden ser la construcción de infraestructuras estratégicas, una mayor investigación y desarrollo, inversión educativa para el capital humano, etcétera, por lo que pueden ser un buen punto de partida que a nivel de análisis de coste-beneficio, por supuesto en coordinación con estas políticas más a largo plazo. En definitiva, hoy ya sabemos, ya empezamos a tener más evidencia, más allá de las intuiciones que pudiéramos tener previamente, de que los sectores culturales y creativos pueden ser una pieza estratégica que permita un cambio en el modelo productivo para Canarias que esté centrado en el bienestar de su población en las múltiples dimensiones como hemos visto. Y muchas gracias por vuestra atención. A partir de aquí, si tenéis comentarios o preguntas. Muchas gracias. Pues yo tengo que ir, no tengo clase ahora. Sí, me habías dicho. No, antes de ir, quería, me ha encantado el tema y claro, la complejidad de abordar el estudio de la economía de algo que tiene tantas dimensiones y es tan difícilmente abordable como el tema de la cultura, ¿no? Y lo que se ve, me imagino, es que son siempre procesos de investigación en construcción, donde sí, por supuesto. Elementos y es inevitable que así sea con respecto a otro tipo de investigaciones que podríamos entender como más maduras, donde los marcos metodológicos están como mucho más definidos, ¿no? Pero yo quería ir por otro lado, que era, se me ha ocurrido mientras ibas contando esto, dos conexiones sobre dos temas que han preocupado mucho en el ámbito europeo y global. Una es dentro de la preocupación europea por la convergencia de las regiones, ¿no? ¿Se podía algo así como apuntar a que las inversiones en sectores culturales y creativos podrían, quizá mejor que otro tipo de políticas, favorecer esa convergencia de las regiones en el contexto europeo? Habida cuenta de que uno de los quizá elementos que más sobresalen ahí es que las regiones que están más atrás son las que tienen más efecto, ¿no? Decías tú, sí. Las regiones más atrasadas en definitiva son las que tienen más efectos marginales, ¿no? Positivos derivados de esto. Y la otra era conectar esto con la discusión sobre la relación entre instituciones y crecimiento en la literatura tipo Asimov y toda esta gente, ¿no? O sea, otra conexión de este tipo de indicadores es a través de las instituciones que explican, ¿no? El crecimiento o la mejora del crecimiento económico y del bienestar en la línea Asimov. Si hay algo por ahí muy hecho o tienes alguna intención de derivar por ahí también a la investigación o qué es lo que está pensando. Sí, gracias por las preguntas. Empiezo por la primera. Sí, yo creo que en el caso de Canarias es muy interesante para favorecer la convergencia regional, pero aquí hay que ir con cierta cautela porque esto depende también de cada caso. Hay una gran heterogeneidad de resultados dentro de las regiones y por ejemplo, en el caso de Canarias veíamos que en los ingresos y en el empleo y también en la educación estaba por encima. Pero aquí las tendencias generales no son unívocas. Por ejemplo, en educación sí que se produce. Las regiones que parten de peores niveles educativos
tienen mayores beneficios, mayores efectos marginales de los sectores culturales y creativos con respecto a las que ya están en niveles muy elevados. Pero en el empleo y en los ingresos, ojo, porque pasa que las regiones que tienen tasas de empleo muy elevadas o ingresos muy elevadas también tienen impactos muy elevados, por lo que también pueden tener efectos divergentes. Pero en el caso de Canarias, que están en esta parte más media-baja, estos efectos son superiores. Entonces, para el caso de Canarias puede ser una vía interesante. ¿Generalizable a todas las regiones? No necesariamente. Aquí habría que, por eso es importante el análisis desagregado a nivel regional que hacemos en este caso. En cuanto a las instituciones, hay algunas cuestiones que sí que se introducen, porque en algunos modelos requerían la introducción de ciertos factores como variables de control, por ejemplo la corrupción percibida y otras cuestiones que sí que se tienen en cuenta. Pero la verdad que la mayor parte de ese proceso entraría en este esquema dentro de estos factores habilitantes que son importantes porque son los que permiten que efectivamente haya esos cambios, y las instituciones es una cuestión fundamental, pero de momento lo tenemos aquí un poco como caja negra. Sí que una vía muy interesante que explorar a futuro sería esta cuestión, porque sin duda ahí nos explica gran parte de por qué se producen o no se producen dichos efectos. Así que te agradezco el comentario. Sí. Pues nada, unos minutos más si quieren, y si no... Sí. Enhorabuena también. Gracias. Por el estudio que has hecho y demás. Se ha planteado si el desarrollo de otra actividad económica no tendría los mismos efectos que el desarrollo de las actividades culturales. Me explico, si yo cojo la construcción y lo relaciono, no tal como lo han hecho, por las dimensiones del bienestar social. No, sí que, como hay, por ejemplo, la construcción, la agricultura, tenemos el turismo, actividades manufactureras y tal, hay muchas otras variables que se introducen, como decía, como variables de control, que no las he explicitado todas porque en cada modelo son diferentes, pero las teníamos en la base de datos, y esta cuestión sí que la probamos y no tenía nada que ver. Por ejemplo, a nivel de... En particular, hay muchas dimensiones que las explorábamos un poco sin que hubiera mucho hecho en la literatura previamente, sobre algunos estudios más parciales, más localizados, mucho más a nivel micro, pero en la cuestión de los efectos de los sectores culturales y creativos sobre la productividad, la renta y bueno, las cuestiones más económicas, sí que existe bastante literatura en los últimos años con estudios empíricos, y los resultados que hemos obtenido corroboran todos estos impactos previos. Y, por ejemplo, la participación de otros sectores se había tenido en cuenta y hemos hecho esas pruebas también. Pero entiendo la cuestión que... la preocupación final, sí, de tener en cuenta también el coste de oportunidad de estas políticas. Podemos estar beneficiando este sector porque esperamos estos efectos, pero a lo mejor con otro sector obtendríamos más. Pero bueno, los resultados que habíamos obtenido eran bastante más positivos para las industrias culturales y creativas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quería felicitarte, un trabajo muy interesante a todo el equipo. Yo la verdad que no sé si estos resultados ayudan a explicar la posible diferencia entre el capital cultural que tienen las diferentes regiones de Europa. Porque algunos resultados son incluso hasta contraintuitivos, ¿no? Porque tú podrías esperar que las regiones del norte, pues, donde haya más efectos positivos que las regiones del sur, porque aparece el País Vasco como una región donde menos efectos positivos tiene y tiene más, por ejemplo, Andalucía, Canarias, ¿no? Entonces, no sé si como decía Matías, estos son efectos marginales, o qué podríamos decir, cómo podríamos explicar porque la tesis fundamental, ¿no?,
en este tipo de análisis de la literatura sobre la cultura es que la cultura tiene un impacto netamente positivo en el bienestar de la sociedad, ¿no? Y que contribuye al crecimiento económico, al desarrollo socioeconómico. Y está claro que en Europa tiene muchísimas diferencias socioeconómicas. De hecho, Canarias pues está a la cola en muchos indicadores, lo dicen la Casa OPE, etc. ¿Cómo es posible que no aparezca esto reflejado en tus resultados? Bueno, gracias por la observación. Evidentemente son, como comentaba, efectos marginales y aquí pueden tener que ver muchas cuestiones. De hecho, estos gráficos, el objetivo era intentar ayudarnos a explicar estas cuestiones. Las regiones, por ejemplo, del norte de Europa o algunas regiones urbanas de Alemania, por ejemplo, que no se ven tanto, pero son puntitos rojitos por aquí, por una parte pueden ser regiones en las que están ya en niveles muy óptimos en diferentes dimensiones y el potencial de mejora de introducir más sectores culturales y creativos pueda no ser tanto, o tener sectores culturales y creativos ya muy desarrollados y en los que un 1% más sobre el empleo no se nota tanto, que en otras regiones en las que pasar de un 1% a un 2% de sectores culturales y creativos implica un cambio muy importante y que tienen muchos márgenes de mejora en determinadas dimensiones. Por ejemplo, luego hay que ver en cada una de las dimensiones en particular. Este es el gráfico, el mapa resumen con el número de dimensiones positivas y ya está. Pero en el estudio completo podrás ver que en cada dimensión tiene su propio mapa con los efectos positivos o negativos en cada una de las regiones. Y ahí hay que ir un poco más al detalle. Por ejemplo, en la vivienda, las regiones urbanas, como por ejemplo estas que se señalan de Alemania, tienden a tener resultados más negativos debido a procesos de gentrificación, si hay ya una mayor saturación en ciertos espacios. Claro, esto, cuando sumamos cada una de estas dimensiones con las tendencias particulares en cada una de ellas, de los efectos marginales, en función de la situación de cada una de las regiones, nos puede dar estos resultados que aparentemente podrían ser contraintuitivos en primera instancia. No quiere decir que Andalucía tenga un azul más oscuro que el País Vasco, no quiere decir que Andalucía tenga mayores niveles de bienestar que el País Vasco, ni que tenga unos sectores culturales y creativos más desarrollados. De hecho, sería todo lo contrario. Pero implica que en las condiciones en las que se encuentran Andalucía y el País Vasco, aumentar un 1% del empleo en los sectores culturales y creativos en Andalucía y en el País Vasco puede producir potencialmente mayores efectos en Andalucía. Lo que no significa que, como digo, que en el País Vasco partan de una posición de partida mejor. No sé si he explicado más o menos. Sí. Gracias. Mira, yo tengo una duda que probablemente sea previa a esto de ustedes. Y es que, claro, aquí se mezclan, o se unen, perdón, los sectores culturales por un lado y creativos por otro lado. Entonces, viendo la parte de la señal, aparece una parte que es base cultural, ¿no? Un gran bloque, estoy hablando de la parte nuclear, ¿no? Aparece base cultural, industria cultural, que para mí, o bueno, yo como lo interpretaría como sonaba bien, no como economista, mucho menos, iría por un lado. Y luego por el otro lado irían los servicios creativos en los cuales se incluye un sector que tiene una potencialidad grande como informática, arquitectura, publicidad y diseño. Entonces, me queda la duda, no sé si lo tienen, dos cosas, si hicieron efectos separados, por un lado sería, podríamos considerar cultura, y por otro lado creatividad, esa sería la creativa, y luego no sé si tienen, por ejemplo, en Canarias o en cualquier territorio, qué porcentaje de empleo de economía corresponde a la cultura y qué porcentaje de creatividad. Porque es que me queda la duda
de si al final, y perdón por decirlo en términos así tan burdos, ¿no? Pero parece que al final la conclusión del estudio es, oye, hay que promover el teatro, la música y no sé qué otra historia, y en realidad a lo mejor lo que está tirando esos efectos positivos es la informática, la arquitectura y la demás. Sí. Me queda duda de si esa separación Bueno, ahí debería... No, antes de las dos partes, porque es la delimitación y el proceso, el agotamiento de las actividades económicas vinculadas al sector de la cultura y emprendimiento, que comenta Jordi, y la anterior es sí, tenemos un trabajo ya de Río Largo, en la que no solamente se hace el análisis subsectorial de cada una, o sea, premio medio de cada uno de los 7 grandes dimensiones, y por la cadena de valor y territorial de Canarias en términos de una empresa, innovación, empleo, tanto empleo autónomo como empleo. Esto sí, y permite además asignarlo a cada uno de los 7 subsectores, utilizando básicamente OCDE modificado. Y esto lo tenemos a nivel municipal, además. Llegamos a nivel municipal y subsectorial. Y vamos a ver, bueno, el resultado es el siguiente. Por ejemplo, hay un gran paquete, que es el gran paquete ese de actividades culturales, no sé qué, que debido a que es un gran paquete con niveles de SAPINA, lo llamamos ahí hasta 4 dígitos. Hasta ahí se damos una explicación. Este, por ejemplo, es el sector mayor en empleo. El efecto tirón que se da en el sector de los servicios de arquitectura, ya en el 2011-2012 se queda por la Museo de por ejemplo. Mientras que los otros subsectores, a partir del 2013, ya se colocan en el ciclo del 2008, lo cual da un dato muy curioso para los sectores aquí, muy resiliente y con una capacidad de recuperación mucho más rápida que el medio de la economía canaria. Eso, el último trabajo ya tenemos cifras poco. Dicho esto, para este estudio en particular, lo interesante de verdad sería poder ver cuál es el efecto de las artes gráficas, el de la fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares, y ir a cada detalle. El problema es que como para llegar a los resultados de Canarias necesitamos trabajar con los resultados de todas las regiones europeas, y para tener datos estandarizados hemos recurrido de empleo en sectores culturales y creativos. Hemos tenido que recurrir a una extracción específica de Eurostat. El problema es que si intentamos, y eso lo hemos intentado ya, si intentamos hacer desagregaciones demasiado pequeñas, no nos llegan datos porque por proceso de anonimización, de secreto estadístico y demás, llega una base de datos vacía. Entonces teníamos que hacer agrupaciones grandes. Lo máximo que pudimos obtener fue hacer esta subdivisión en 2. Pero si intentábamos bajar más, perdíamos datos y no... ¿No se podía separar el pase cultural y función cultural y servicios? No, pero el problema es que tendríamos datos solo de las regiones muy pobladas y perderíamos el 75% por el camino, entonces no podíamos hacerlo. Pero en los estudios que hemos hecho más a partir de base de datos de SABI, de la Seguridad Social, de datos de diferentes fuentes y a nivel municipal, en Canarias sí que tenemos ese otro estudio que aporta datos pormenorizados por municipio, por sector de todas las actividades, pero en este caso no podíamos analizar el efecto separado. Nos hubiera gustado, sería una buena manera de ver efectivamente. Sí. Y es un debate que existe bastante dentro de la literatura. Yo me veo ahí, yo soy informático, y yo me veo ahí en la 58.2, y para mí es